Bienvenidos nuevamente a esta clase de desagüe pluvial de la materia de Diseño de Instalaciones 2 de la Cátedra Garzón. Veremos ahora la segunda y última parte. Vamos a conocer algunas consideraciones de cálculo necesarias para el dimensionamiento de los elementos constitutivos del sistema, las capacidades de evacuación de cada uno de ellos, para luego y finalmente observar algunos ejemplos de proyectos de este tipo de instalaciones en dos edificios de altura. Veremos entonces cómo calcular la intensidad máxima de precipitación, el caudal máximo a considerar en los desagües pluviales, la velocidad de circulación del agua en un canal o canaleta y también el caudal de evacuación de este mismo elemento. Bueno, el concepto de intensidad máxima de precipitación implica la determinación de cantidad de agua que tendremos en un periodo dado de tiempo, y esto nos permite conocer cuál es el caudal de agua que circulará por las superficies a evacuar. Se expresa en milímetros de altura en un metro cuadrado de superficie, que es lo mismo que decir litros por metro cuadrado. Para Tucumán se recomienda tomar el valor de 180 milímetros por hora como lluvia de diseño para el dimensionamiento del sistema pluvial. Por su parte, la ecuación para determinar el caudal máximo a desaguar es, Q, que es el caudal, será igual entonces a S, que es el área en proyección horizontal de la superficie recogida en metros cuadrados, por I máxima, que va a ser la intensidad máxima de precipitaciones a considerar en milímetros por hora, por E, que es el coeficiente de escorrentía, que para superficies impermeables será igual a 1, ¿sí? Bueno, con esa ecuación determinamos entonces el caudal máximo del agua. Bueno, una superficie de un metro cuadrado que reciba una lluvia de 180 milímetros por hora, por ejemplo, ¿no? Que es el valor que tomamos como intensidad de lluvia, como lluvia de diseño para Tucumán, establecerá un volumen de 180 litros que deberán ser evacuados por el sistema pluvial. Este valor, en función del tiempo, definirá un caudal que puede ser expresado en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. Siguiendo con este ejemplo, para ver la ecuación de manera numérica, vemos entonces que la superficie por la intensidad máxima por la escorrentía va a ser igual a un metro cuadrado por 180 milímetros por hora por 1, que era el valor que tomábamos como escorrentía, ¿no? Para superficies impermeables, lo que será igual a un metro cuadrado por 0,18 metros por hora, lo que es igual a decir 0,18 metros cúbicos por hora, que dividiendo este valor en los 3600 segundos que contiene una hora, dará el caudal igual a 0,05 litros por segundo. En grandes superficies impermeables o semipermeables como patios, cubiertas, jardines, etc., es necesario dimensionar los canales que evacúan las aguas pluviales y estimar sus dimensiones, que seguramente no serán las de los estándares comerciales. Por ejemplo, estadios cubiertos, terminales de ómnibus, canchas de básquet, etc. Las variables que se consideran son la fuerza normal al fondo del canal, componente del peso del sector del fluido en estudio, la fuerza equivalente al peso del sector de este mismo líquido, la fuerza en el sentido de la circulación del fluido, el ángulo relacionado o representativo de la pendiente, la fuerza de roce que se opone al movimiento, la longitud tomada para el estudio, el área transversal que ocupa el fluido y el perímetro mojado. Bueno, para la determinación de la velocidad de la circulación del agua, se trabaja con la fórmula de Jessy que vemos. Esta estará en función del tirante hidráulico H, es decir, en función de la profundidad máxima del agua en el canal, y en la que el coeficiente C por Jessy
se determina en función de la fórmula de Manning, cuya expresión también se observa. Finalmente, el radio hidráulico es la relación entre la sección transversal del agua en el canal y su perímetro mojado. Esto estará en función de la forma del canal. En el apunte aportado por la cátedra, el de Negrete y otros autores, se explicitan estos valores justamente en función a si son de sección rectangular, triangular, trapezoidal o circular. Entonces, el caudal de evacuación del agua en metros cúbicos por segundo en función del tirante hidráulico H resultará de la multiplicación de un parámetro que depende de la rugosidad de la pared, del área mojada en metros cuadrados, del perímetro mojado en metros y de la pendiente de la línea de agua. Veremos a continuación la capacidad de evacuación de los embudos, caños de lluvia y conductales. Veamos acá. Si los embudos son de 15 por 15 centímetros, pueden desaguar una superficie máxima de 30 metros cuadrados. Si son de 20 por 20, podrán desaguar hasta 80 metros cuadrados. Si son de 25 por 25, hasta 130. Y si son de 30 por 30 centímetros, podrán evacuar las aguas de una superficie máxima de hasta 150 metros cuadrados. Es así que a una superficie en la que debamos proyectar un sistema de desagües pluviales, la tenemos que subdividir para que distintos accesorios reciban la descarga de las superficies parciales y la trasladen a los caños de lluvia verticales. En todos estos casos, las dimensiones que se muestran en metros cuadrados refieren a las capacidades máximas admisibles para los distintos tipos de embudo. En el caso de los caños de lluvia, se observa aquí un cuadro de doble entrada. En la primera fila se indican los diferentes diámetros de caños, mientras que en la columna de la izquierda, lo más importante es ver por un lado los techos planos y por otro los techos inclinados. Entonces, la superficie máxima de desagüe medida en proyección horizontal para techo con pendiente menor del 5%, es decir, considerados planos horizontales, son las siguientes. Están los caños de lluvia de 0.60 que no se recomiendan salvo para pequeñas superficies, pero sobre todo en los climas como los de Tucumán con altos niveles de pluviometría no son convenientes. Los más implementados son los de 100 milímetros o de 110 en el caso de PVC para superficies máximas de 300 metros cuadrados. Otro muy utilizado es el de diámetro igual a 150 milímetros, que sirve para grandes estacionamientos, para grandes superficies, donde los recorridos de cañerías son muy largos. En estos casos, la superficie máxima de desagüe puede llegar hasta los 750 metros cuadrados. Y en el caso de caños de lluvia para techos inclinados, es decir, con pendientes que superan el 5%, hablamos de diámetros de 100 que puede desaguar superficies máximas de 220 metros cuadrados y el de diámetro de 150 milímetros para desaguar hasta 550 metros cuadrados. En el caso de los conductores o albañales, es decir, los tramos horizontales de desagüe pluvial, la capacidad de evacuación de superficie según el diámetro y la pendiente, siempre calculado a sección llena, es decir, el máximo admisible, será, por ejemplo, para una pendiente de 1 en 100, que es de las más utilizadas, es decir, 10 milímetros por metro de longitud, el caño de 100 milímetros de diámetro puede desaguar hasta 426 metros cuadrados. En la pendiente de 150, en esa misma pendiente, el caño de 150 milímetros de diámetro podrá desaguar una superficie de hasta 1235 metros cuadrados y así sucesivamente van creciendo. Nosotros les proporcionamos estas tablas para que ustedes tengan en cuenta cuánto pueden evacuar en metros cuadrados de superficie según el diámetro y la pendiente con la que están trabajando.
pueden observar que a medida que la pendiente es menor, obviamente la superficie a desaguar permitida en estos casos van a ser menores. Y a medida que aumenta el diámetro, por supuesto, crecerán los valores de cuánto pueden desaguar cada uno de ellos. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos de proyecto y cálculo del sistema de desagüe pluvial en edificios en altura correspondiente a trabajos prácticos de años anteriores. Vemos aquí la volumetría del primero de estos ejemplos. Empezaremos a definir siempre el desagüe pluvial en la planta del techo. Vemos en este caso el planteo para el desagüe del volumen de la esquina, de manera tal que esa losa tendrá una división que conduzca las aguas hacia esos dos embudos planteados, a la vez que se señalan también los caños de lluvia correspondientes a esos embudos. Bien, en esta planta ya se observan todos los caños de lluvia planteados. El caño 1 que viene de la diapositiva anterior, el caño 2 y el caño 3 que descargan las aguas recogidas por los embudos planteados en la losa que vemos aquí al lado de la caja de la escalera, el caño 4 que también viene de la diapositiva anterior y el caño 5 que conducirá las aguas recogidas por el embudo ubicado en la losa alargada en la que se ubica el solarium. Vemos también en esta planta la canaleta del techo inclinado del volumen de la derecha con el sexto caño de lluvia planteado. En la planta tipo no se recogen aguas de lluvia, pero sí se observan los caños bajantes como corresponde, junto a todo el sistema que hacen a las instalaciones sanitarias. En esta planta tipo 2 vemos también solamente los caños bajantes del sistema pluvial. Al igual que en esta planta, en todas las plantas del trazado de las instalaciones debe corresponderse con lo que se viene planteando desde las plantas superiores. Aquí en planta baja se observan 3 bocas de desagüe abiertas, en rigor se observan 4 con esa denominación, la rejilla o canal que antecede la rampa que baja a subsuelo y las 3 bocas de desagüe abiertas que reciben las aguas respectivamente de los caños de lluvia 3, 5 y 6. Finalmente, en la planta de subsuelo se ven en proyección todos los conductales del sistema necesarios para la evacuación en cordón cuneta. El corte del edificio. Y en las diapositivas que siguen se observa el desarrollo más cuantitativo del práctico, las características dimensionales, aunque también materiales de cada uno de los artefactos componentes del sistema. Acá vemos el caso de la canaleta de cubierta. Aquí se desarrolla el cálculo de intensidad máxima y de caudal máximo a considerar en los desagües, diámetros, medidas y pendientes para el caso de los conductales. Continúa el desarrollo de los cálculos dimensionales. Para finalizar aquí, un poco para que tengan ustedes también una primera referencia al momento de realizar sus propios proyectos. Bueno, aquí comienza el segundo de los ejemplos seleccionados. Este también es un caso de edificio en esquina. La planta de techo difiere de la anterior en la medida que, si bien aquí tenemos una cubierta de losa plana, esta no se propone como accesible. Solo tenemos un pequeño desborde saliendo de la caja de la escalera hacia el exterior que conduce a la sala de máquina. Tanto el techo de la sala de máquina como este pequeño desborde desaguan sobre el techo del edificio, en cuyo perímetro externo se ubican los 6 embudos que recogerán todo el agua de lluvia, encauzándola a 6 diferentes caños de lluvia. En esta planta tipo sí se aprecian rejillas de pisos en los balcones que empalman a los caños de lluvia. En planta baja se aprecian todas las bocas de acceso, algunas abiertas, otras tapadas, con los conductales que llevarán todas las aguas hacia el cordón de vereda. En la zona de recepción vemos 2 bocas de desagüe tapada que, si observan bien su representación, indica que reciben aguas de lluvia y de naftas gracias a las bombas ubicadas en subsuelo. Se aprecia también que a los conductales, en todos los casos,
se les dieron una inclinación en planta siguiendo la escorrentía de las calles a las que sirven. Aquí el canal con rejilla, que recibirá aguas de lluvia, las conduce a un pozo impermeable en la sala de máquinas que por medio de una bomba las lleva luego a las bocas de desagüe tapada ubicada en la zona de recepción en planta baja. Bueno, aquí comienza la instancia de cálculo, identificación de las superficies, dimensionamiento de los elementos, cálculos de caudales, estimaciones de pendiente, etc.